Buenas, buenas. Hola a todos. Bienvenidos a la clase número 12 de Matemáticas para Dirección de Empresas. La clase número 12, esta clase consiste en un tema en que ya paramos con las rectas, quedaron las rectas de lado, y continuamos con la otra figura que es del plano cartesiano, que viene a continuación en realidad, ¿no? Porque la recta, recordemos que en el sentido, este es el sentido que viene a continuación. Usted tenía la recta que era una cosa así, y igual mx más n. Ya una cosa así. ¿Qué es lo que ocurre? Mire, lo que ignorando que acá hay una i, acá al lado derecho tengo justamente una expresión lineal. ¿Sí? Recordemos que teníamos la ecuación lineal. La ecuación lineal, si tú colocas una cosa así y tratas de despejar la x, tienes una ecuación lineal aquí. ¿Ya? En el sentido de, ya recordemos que lineal era porque el x está solito, acompañado de un número, pero la potencia a la cual se refiere es de grado 1, ¿ya? Una ecuación lineal es una ecuación de grado 1. Entonces la continuación natural es hacer lo mismo, pero que ahora que al lado derecho, en vez de colocar algo de grado 1, coloco algo de grado 2. Y eso da origen a la parábola. Una parábola, como ustedes sabrán, y ya lo hemos mencionado en el curso, una parábola es una figura que usted ya debe conocer, que es una cosa así, ¿no? Ahora, las parábolas, antes de entrar en detalle qué es una parábola realmente, para que sepa usted, las parábolas pueden hacerse así como para arriba, se pueden hacer para abajo, pero también se pueden hacer horizontales, ¿ya? Una parábola así. Voy a borrar el dibujito para hacerla que quede más clara la idea. Se pueden hacer parábolas horizontales. Por ejemplo, esa que acabo de dibujar antes. Una cosa así. Eso es una parábola horizontal. Y también se pueden hacer parábolas rotadas. También puede ser una cosa así. ¿Vale? Que ya no es como ni para arriba, ni para abajo, ni para la izquierda, ni para la derecha, sino que es como así como no sé, en 45 grados. O una parábola que sea como así. Ya que se abra así. También, ya todas esas cosas son parábolas. La idea, independiente de la forma en que se abra, si a la izquierda, a la derecha, una parábola es una cosa así. Ya, usted sabe que el dibujo es más o menos así. Es como, tiene una guatita y se extiende infinito como con dos ramas. ¿Sí? Ya. Entonces ahora sí vamos con todo el detalle real de qué es una parábola. Bueno, las parábolas estas que son rotadas que le dibujé no las vamos a estudiar aquí. Ya no lo vamos a hacer porque requiere un poco más de trabajo y es un poco engorroso. Así que solo nos vamos a centrar para usted con las parábolas que son verticales, que son las que ya conocemos de hecho, y las parábolas que son horizontales, ¿ya? Que se abren hacia la izquierda o hacia la derecha. Esas pueden que sean nuevas para usted. ¿Ya? Entonces solo las verticales y las horizontales. Vamos a partir entonces con las parábolas que son verticales, ¿ya? Que es la que usted ya debe conocer. Las horizontales son muy parecidas a las verticales y vamos a ver qué es lo que cambia. Entonces comenzamos con la parábola vertical, ¿ya? ¿Qué es una parábola realmente? ¿Qué es una parábola? Bueno, una parábola realmente lo que es un lugar geométrico. Ya, tal cual como lo era la recta nos referimos antes, tal cual como lo es una elipse, una circunferencia, etcétera. Esos son lugares geométricos. Y es un lugar geométrico que está definido de una forma que se ve en geometría analítica, ya que no lo vamos a ver bien aquí. Pero esencialmente es como que le hago el comentario, mire, le hago el comentario de que una parábola, no, una parábola que va a ser una cosa así, ¿no es cierto? Se construye desde un punto de referencia. Usted fija un punto en el plano y ubica las distancias a ese puntito.
¿Ya? Las distancias de ese puntito. Onda, miro ese punto, ¿qué tan lejos está de ese? Miro ese punto, ¿qué tan lejos está del punto de referencia? Los miro y voy mirando las distancias. Esa distancia tiene que cumplir una propiedad especial con una recta de acá que se llama recta directriz, ¿ya? Independiente de las componentes de la parábola, que no vamos a entrar en detalle, lo que quiero mencionarles es que esencialmente una parábola se construye desde una línea y desde un punto fuera de ella. Y tiene que conservar alguna propiedad especial. Esa propiedad especial que tiene la gracia de la parábola es la razón de por la cual las antenas satelitales son antenas parabólicas. ¿Ya? ¿Por qué las antenas son parabólicas? ¿Por qué tienen la forma de la parábola? Porque la parábola tiene una propiedad muy especial y por eso es tan importante que como se construye desde un puntito, todas las señales de ondas que vienen, no sé, de internet, de electricidad, de sonido, caen dentro de, imagínense que cae dentro de la parábola de la antena y como que rebota en la antena y cae dentro justo en ese puntito. Entonces ahí uno pone un receptor de frecuencias, un receptor de ondas que me capte las señales que estoy recibiendo, ¿no? Como que las señales vienen, rebotan así, pum, y después se redirigen hacia allá. Y eso es una cualidad muy especial que tiene la parábola. Ya, bueno, entonces dicho esto, que ese tema, insisto, es más desde la geometría analítica, que es algo que no se ve muy bien en este curso. Comenzamos sí con lo que tienen que sí conocer, que es la parábola vertical y cómo se construye una parábola vertical. Recordemos de nuevo, la parábola vertical, ¿qué es lo que le dije recién? Que la parábola vertical va a ser un i igual a un polinomio de grado 2. Un polinomio de grado 2. Ax cuadrado más bx más c. Donde, de nuevo, lo que se le pide es que a, b y c sean números reales y esta a no puede ser nula, ¿ya? Tal cual como hicimos el estudio de las ecuaciones cuadráticas. Cuando hicimos el estudio de las ecuaciones cuadráticas, esa a no podría ser 0. Y ese tema de las ecuaciones cuadráticas y el tema de las inecuaciones cuadráticas también se mezcla con el tema de estas parábolas que son verticales, ¿ya? Ahí está todo relacionado. De hecho, cuando hicimos el estudio, yo se lo mostré en un momento, el estudio de las inecuaciones cuadráticas, le hacía un dibujo de una parábola, ¿sí? Y mostrábamos y trabajábamos con el discriminante, etc. Vamos a ver con más detalle eso ahora. Entonces, ¿qué tiene que saber usted? Fundamentalmente, acá lo que le van a pedir es que sepa dibujarme una parábola, ¿ya? Es decir, que sepa trazar el gráfico de la parábola. Si yo le doy así como una parábola, imagínense que le doy esta cuestión. Y igual a 2x cuadrado más x menos 1. ¿Ya? Y le digo, mire, grafíqueme esta cuestión. Trate de hacer el dibujo. Esa es la idea. ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál es la estrategia? Y para eso hay que entender cuáles son las componentes que son como muy decisorias de una parábola. De una parábola que es vertical. Entonces, si hago un plano cartesiano y dibujo una parábola vertical, no sé, voy a hacer una parábola vertical así. Ya, esa es mi parábola vertical. ¿Qué componentes tiene la parábola vertical? Hay 3 componentes o 4 que son como súper sustanciales. ¿Cuáles son? Primero, vamos de izquierda a derecha, mire. Si extiendo la parábola hacia más arriba, la parábola corta con el eje Y en este puntito de acá. ¿Sí? Ese puntito se llama intercepto de la parábola con el eje Y. Y se puede calcular simplemente, es muy simple. ¿Cómo se calcula? Bueno, usted se fija que como estoy en el eje Y, es porque en la variable horizontal estoy en 0. No hay ninguna movilidad hacia la izquierda o a la derecha. Estoy pegado aquí en el origen. Y solo me muevo hacia arriba o hacia abajo. Ese es el intercepto con el eje Y. Entonces, para calcular ese puntito, lo único que tiene que usted hacer es, acá en esta fórmula, reemplazarme x igual a 0. Porque la variable horizontal es nula. Entonces, si usted reemplaza por x igual a 0, ¿qué le va a entregar?
y igual a 0, 0, c, ¿no? Y este punto entonces tiene coordenadas x0 y altura c. Ese punto tiene coordenadas 0, c. Ya, es muy simple. Ese va a ser el intercepto con el eje y, nada más que eso. ¿Ok? El intercepto con el eje y entonces siempre viene dado de coordenadas 0, lo que sea que vaya acá. El término libre de la parábola, de esta expresión algebraica. En segundo lugar, esa es una primera cosa. En segundo lugar aparecen estos puntos que son importantes, que son los interceptos de la parábola con el eje X. Ahora, ¿ya? Los interceptos de la parábola con el eje X. ¿Cómo se encuentran esos puntos ahora? Estos puntos son la misma lógica. ¿Qué caracteriza esos puntos? Estos puntos son donde precisamente la parábola corta en este eje, en el eje horizontal. En la anterior era precisamente donde la parábola corta en el eje vertical. Como corta en el eje horizontal, es donde no hay altura en absoluto. Estoy plano, ¿sí? Estoy plano de altura. Estoy justamente en el eje. Entonces, no estoy ni para arriba, no estoy ni para abajo. Esto significa que estos puntitos de acá son los que satisfacen cuando el i vale 0. Porque no hay coordenada ahí, no hay altura. Entonces, usted tiene que resolverme la ecuación ax cuadrado más bx más c igual a 0. Si usted responde esa pregunta, ax cuadrado más bx más c igual a 0, eso es precisamente la ecuación cuadrática, ¿sí? La que vimos hace un par de clases atrás, ax cuadrado más bx más c igual a 0. Y usted ya sabe cómo resolver eso. Habíamos visto que habían dos métodos fundamentalmente, que eran factorizar o llegar y usar la fórmula de Cardano, ¿ya? Llegar y usar esa formulita. Entonces, si usted resuelve la ecuación, recordemos que esa ecuación puede tener dos soluciones, una solución o ninguna, ¿cierto? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de este objeto que llamábamos el discriminante. ¿Ya? Entonces, en el dibujito de acá, en este esquema en particular, como usted verá, hay dos puntos acá, por lo tanto hay dos intersecciones con el eje X, lo que significa que el discriminante era positivo. Porque efectivamente la ecuación cuadrática tiene dos soluciones que son esas. ¿Ya? Entonces, si el discriminante es positivo, están estos dos puntos. Y entonces usted tiene que resolver la ecuación ax cuadrado más bx más c igual a 0, y esta le va a entregar dos puntos, que son x1 y x2. Al final, las coordenadas de estos puntos van a ser altura 0, y en la variable x va a ser x1,0 y x2,0. ¿Ya? O quizás están al revés. Bueno, independiente. Quizás es el x2, quizás... Independiente de eso, acá esa es la forma de obtener los interceptos de la parábola con el eje X. ¿Ya? Listo. Entonces ahí estamos listos con el intercepto con el eje Y, intercepto con los ejes X. Recordemos entonces que puede haber dos intersectos, puede haber un intersecto o puede que no haya ninguno, ¿sí? Como ya hemos visto en algunos dibujos de clases anteriores, la parábola podría ser así, ¿no? Que no cortan el eje X en ningún momento. Y eso era precisamente cuando el discriminante era negativo, ¿ya? Menor que 0. El último componente fundamental de una parábola es este puntito de acá, que es un punto destacado. Que es el punto, en el caso de que la parábola se abre hacia arriba, es el punto que está más abajo de todos los demás, es el que está al fondo, ese es. Y si la parábola está al revés, si es así, como que va subiendo y después baja, este puntito va a estar al revés, es simétrico. Entonces el punto que está más arriba, ese punto se llama vértice, ¿sí? Ese es el nombre que recibe, es el vértice de la parábola. Y el vértice de la parábola tiene una fórmula. El vértice se anota con la letra V, ¿ya? El vértice es un punto, por lo tanto tiene dos coordenadas x, y. Tiene dos coordenadas x, y. Y está dado por una fórmula, entonces va a ser algo, algo, ¿sí? Va a ser, el vértice es un punto que tiene coordenadas algo, algo. ¿Qué es lo que va al principio? ¿Qué es lo que va después? Bueno, le voy a mostrar la fórmula así tal cual, se la voy a llegar y tirar la fórmula.
Pero sepa que más adelante, cuando ya veamos mucho más adelante, cuando estemos trabajando con derivadas, vamos a ver de dónde nace esta fórmula, ¿ya? ¿Por qué la fórmula es así? ¿De dónde salió? ¿Cuál es la razón? Por el momento entonces solo le escribo la fórmula y voy a esperar que usted tal vez ya la conoce y sepa manejarlo. La primera coordenada es menos b partido por 2a. Y la segunda coordenada es lo siguiente, que es menos veces el discriminante dividido por 4a. ¿Ya? Bien, entonces continuamos, porque ahí usted ya tiene todos los componentes fundamentales de la parábola. ¿Ya? El intercepto con el eje Y, los interceptos con el eje X y el vértice. Ahí está la fórmula del vértice. Bien. En el caso de las parábolas verticales, todas estas fórmulas que le acabo de dar son específicamente para las parábolas verticales, ¿ya? Para las horizontales son otras fórmulas que vamos a ver después. Como las parábolas verticales, como ya sabemos, tienen dos posibilidades de dibujarse. Ya recordemos que una parábola que es vertical o bien se abre hacia arriba, una cosa así, o bien se abre hacia abajo, una cosa así. ¿De qué dependía eso? Del coeficiente a que acompaña al x cuadrado, ¿ya? En este caso era cuando el a es positivo y en este caso era cuando el a es negativo, ¿cierto? Como el a no puede ser 0, estas son las únicas dos posibilidades. Bien, entonces nos va a ayudar saber cuando el a es positivo o negativo, si la parábola se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Luego saber el signo del discriminante, como ya habíamos visto en la ecuación cuadrática y también en la inecuación cuadrática. El signo del discriminante me decía si hay dos interceptos, si hay uno o no hay ninguno. Ya, eso es lo que manifiestan en el PDF que le mandé. Y entonces, bueno, vamos con los ejemplos enseguida. Le dice, grafique indicando el vértice y todas las componentes que le mencioné de algunas parábolas en concreto que le dan, ya, de algunas fórmulas que ahí le describen. Entonces, en el primer ejemplo le dicen cuál es la parábola. La fórmula es y igual a x cuadrado menos 2x menos 8. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular todas las cosas que nos piden. Nos piden el vértice y las intersecciones con los ejes y tratar de dibujar la parábola, ¿ya? Vamos a hacerlo acá y después te corrobora la información con lo que aparece en el archivo. Y entonces, bueno, vamos y aplicamos las fórmulas, ¿ya? Tiene que usted reconocerme quién es A, quién es B y quién es C, tal cual como lo hicimos en la ecuación cuadrática. Entonces, en este caso, A vale, bueno, lo que acompaña al x cuadrado, que es 1, el B, el que acompaña al x, que es menos 2, y la C, que es el término libre, que es menos 8. ¿Listo? Entonces, vamos por parte, el vértice. Para calcular el vértice, entonces, de nuevo voy a escribir la fórmula. Era menos b partido por 2a, coma, el discriminante que era b cuadrado menos 4ac. Como tiene un menos afuera, va a quedar 4ac menos b cuadrado, dividido por 4a. ¿Ya? Y entonces ahora a usted le toca reemplazar los valores. Reemplazamos los valores que tenemos, a, b, c. Acá va a quedar menos 2, que es 2, dividido por 2 por 1, que también es 2. Y al lado derecho me va a quedar, bueno, reemplazamos 4 por 1 por menos 8, menos b cuadrado, que es menos 2 al cuadrado. Y todo dividido por 4 veces el a, o sea que es 4. Bien. Bueno, tengo que borrar porque no tengo más espacio, así que si usted saca las cuentas y calcula los numeritos que ahí aparecieron, le tiene que dar 1, menos 9, ¿ya? El vértice entonces tiene coordenadas en x, 1 y en coordenada vertical menos 9, ¿ya? Está como para abajo. Bien, esa información entonces nos sirve para dibujar la parábola. ¿Qué es lo que ya sabemos? El discriminante, ¿cuánto era el discriminante? Lo acabamos de calcular.
¿El discriminante cuánto daba? Independiente de cuánto da el discriminante, de hecho, lo hicimos en ese preciso momento, lo acaba de hacer usted, pero ¿cuál va a ser el signo del discriminante? Eso es lo que me importa, porque sabiendo el signo del discriminante, yo voy a saber si tiene dos soluciones, una o ninguna. Y de hecho el signo del discriminante es positivo, lo acabamos de calcular. Entonces, ¿qué es lo que ya sabemos? Fíjese, sabemos que la parábola, como el A, que es este numerito, es positivo, la parábola se abre hacia arriba. El A es positivo, por lo tanto la parábola se abre hacia arriba. El discriminante era positivo, por lo tanto la parábola tiene dos cortes con el eje X. Y además la parábola tiene este vértice. ¿Ya? Ya tenemos tres informaciones que son útiles para dibujar la parábola. ¿Ya? Entonces nosotros ya sabemos de antemano, nos podemos hacer una imagen de que de antemano la parábola va a ser así, mire. El vértice es 1,-9, entonces ubico el punto 1,-9, no sé, me muevo en una unidad a la derecha y me muevo menos 9 unidades para abajo, entonces, no sé, voy al vértice, está como por acá, ahí está el vértice V, la parábola se abre hacia arriba y tiene dos cortes con el eje X, entonces usted ya sabe que la cuestión va a ser así, ¿sí? Ya lo sabe, ya sabe que la parábola va a tener ese dibujo de inmediato. Ahora, ¿qué es lo que falta por calcular? Falta saber con precisión cuánto valen estos puntos y este de aquí, que es el corte con el eje Y, ¿no? Falta saber las coordenadas de esos tres puntitos y estamos listos. El dibujo usted ya sabe que va a ser así. El tema es que esos puntos, saberlos concretamente me indica si la parábola es como más achatada, es más como más extendida, más gordita, como que crece más rápido o no. Eso me lo va a indicar precisamente calcular esos puntos, como qué tan angosta es, ¿ya? Bien, entonces vamos con los intersectos con los ejes, ¿ya? Intersecto con el eje Y, que es el más fácil. Intersecto eje Y, que era muy simple porque era, recordemos que las coordenadas de 0,c, ¿ya? 0,6 y el c era menos 8, entonces es 0,-8, ¿ya? Intersecta el eje Y en menos 8 unidades hacia abajo, ¿ya? Es muy simple y nada más que eso. Y ahora veamos qué pasa con el intersecto con el eje X. Con el eje X, que es lo que tenía que hacer, resolver la ecuación cuadrática, esto que está acá, x cuadrado menos 2x menos 8 igual a 0. Tiene que resolverme esa ecuación cuadrática. Como se lo habrá podido notar, esta cuestión se factoriza rápidamente. Como qué par de números multiplicados me dan menos 8 y sumados me dan menos 2. ¿Cuál es el par de números hacen eso? El 2 y el menos 4. Entonces esto se factoriza como x más 2 por x menos 4. Y esto significa que las soluciones x1 va a ser menos 2 y la otra solución x2 es 4. ¿Sí? Son estos mismos numeritos pero con los signos opuestos. Entonces ahí ya tengo las intersecciones con el eje X. Las intersecciones con el eje X va a ser los puntos de coordenada menos 2,0 y 4,0. Entonces con toda esta información, los intersectos, los intersectos con los ejes, el vértice, si la parábola se abre hacia arriba, se abre hacia abajo, el discriminante, ya puedo esbozar el gráfico de la parábola. De inmediato ya puedo hacerlo. Usted ubica los puntos, tal cual como lo hicimos. El vértice estaba como por aquí, 1,-9, lo voy a dibujar por acá. Ahí está el vértice. Este altura es de menos 9, ¿no es cierto? Por acá el menos 8, está un poquito más arriba, el menos 8, aquí hay un intersecto con el eje Y. Y por acá el 0,-2, perdón. Este puntito que está a distancia menos 2 para allá es un corte con la parábola y un punto que está como por aquí, que era el 4, ¿sí? Que está como más para acá, diría yo. 4, ese también es un punto por donde pasa la parábola. Entonces usted ya al final une los puntos. Uy, me quedó muy choco ese. Para allá. Usted lo hace más bonito en el dibujo.
en su cuaderno. En todo caso, ahí está hecho en el archivo y comparamos. De hecho, si compara el resultado en el archivo está, ya es lo mismo. La parábola va a ser una cosa así. Y ahí está toda la información condensada, ¿sí? Sintetizada toda la información que acabamos de ver. Los intersectos, el vértice, el signo si abre hacia arriba hacia abajo, el discriminante, etc. Bien. Con esto usted ya puede resolver todos los ejemplos que le aparecen ahí. Si yo le tiro ahora cualquier parábola, así como una fórmula cualquiera, dibújeme la parábola 3x cuadrado menos 10x, no sé, más 2. Una cosa así. Como se hace eso, ya sabe cómo hacerlo. El caso de las parábolas verticales, entonces, cómo graficar una parábola vertical, es ese mecanismo que acabamos de ver, ¿ya? Entonces, los ejemplos que vienen a continuación, que el ejemplo 2 y el ejemplo 3, se trata de hacer lo mismo. Usted tiene que ver cuánto intersecto hay con el eje, con el discriminante, etc. Replicar todo este mismo procedimiento y adaptarlo a cada ejercicio en concreto. ¿Ya? Entonces ahí le toca a usted hacerlo. Cualquier pregunta me pregunta nomás. No hay ningún problema con responder sus dudas. Y ya entonces debiese estar en condiciones de graficar cualquier tipo de parábola vertical. Por lo tanto, ahora nos vamos a enfocar al siguiente tema, que son las parábolas horizontales. Ya, la parábola entonces horizontal ahora. Esta cuestión es muy parecida a la anterior, es súper similar, pero tiene unos cambios. Recordemos que la parábola entonces, voy a hacer acá una tabla comparativa. En el caso de las parábolas vertical, horizontal, vamos a hacer el versus acá. Vertical, horizontal. Ya. La parábola vertical tenía la siguiente fórmula: y igual a ax cuadrado más bx más c. La parábola que es horizontal tiene la misma forma, pero usted intercambia las x con las y. ¿Ya? Es como que hace un switch en los ejes. Hace un cambio de eje, lo que estaba para arriba pasa a ser para el lado. La x con la y las intercambio como de orden y por lo tanto la fórmula de una parábola horizontal es intercambiar las letras. Va a ser así: x igual a y cuadrado más bi más c. Eso es una parábola horizontal. Con la misma idea. A, B, C, números reales con el a distinto de 0. Ya. Entonces, eso por un lado, fíjese que es totalmente análogo intercambiando los x con la y. El vértice de una parábola vertical, la fórmula era menos b partido por 2a con menos veces el discriminante dividido 4a. ¿Qué pasa en este caso? Lo mismo en las parábolas que son horizontales, ocurre lo mismo, pero de nuevo, como es horizontal, todo lo que estaba en la x pasa a ser la y, y todo lo que estaba en la y pasa a ser la x, ¿sí? Intercambio la x con la y. Entonces, en este caso, es la misma fórmula, pero van al revés. Ya, es menos veces el discriminante dividido 4a, coma, menos b dividido 2a. Es lo mismo, pero en simétrico. El vértice es lo mismo, pero simétrico. Luego, usted hace el mismo análisis para intersectar con el eje Y, si es que existe. ¿Cómo intersectábamos antes con el eje Y? En la parábola vertical era el punto 0,c. Pero el eje Y acá, como era eje Y, acá pasa a ser eje X. ¿Ya? Entonces, usted tiene que volver atrás. ¿Y cómo resolvíamos el eje X? Era con la ecuación cuadrática, ax cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces, para el intersecto con el eje Y, intersecto eje Y, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Es resolver la ecuación cuadrática, pero en la variable Y. A veces Y cuadrado más bi más c igual 0. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Que estoy intercambiando la x con la y, ¿ya? Intercambio la x con la y. Y por lo tanto el intersecto con el eje x era lo que antes se calculaba como el intersecto con el eje y.
va a ser el punto 0,c. Intersecto eje X. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Antes, el intercepto con el eje X era de coordenadas 0,c. Perdón, con el eje Y, acá. En la parábola vertical, el punto de intersección con el eje Y es el punto 0,c. En el caso del eje X, que era lo que antes era el eje Y, ¿sí? Ya no es el 0,c porque lo X se intercambió, entonces se dan vuelta estas cosas y es el punto c,0. Todo se da vuelta. ¿Ya? Y el eje X, entonces, el eje X era al resolver la ecuación ax cuadrado más bx más c igual a 0. Ahí, ¿no? Usted resuelve esa ecuación y obtiene el intercepto con el eje X. Este es el simétrico con el intercepto con el eje Y. Ya, entonces tiene que tener mucho cuidado porque las fórmulas son muy parecidas, pero todo quedó al revés. Y los ejes se intercambiaron, ¿ya? Acá hace un switch, un cambio, las coordenadas se dan vuelta, acá igual, y acá en las letras se invierte. Teniendo todo eso en consideración, podemos dibujar una parábola horizontal. ¿Ya? Vamos a hacer ese trabajo ahora. Vamos a hacer ese trabajo ahora. Entonces, ¿qué es lo que le había comentado? En el caso de las parábolas verticales, de nuevo, vamos a hacer el símil. Acá, vertical, horizontal. Vertical, horizontal. El discriminante en ambos casos indica lo mismo. En el caso de acá era que el intersecto con el eje X tiene uno intercepto, dos o ninguno, ¿cierto? Eso me indicaba el signo del discriminante. Con el eje X. Entonces, como si me paso la parábola horizontal, van a ser la misma información, pero con el eje Y. Si el discriminante es positivo, hay dos intersectos con el eje Y. Si el discriminante es 0, hay un intersecto con el eje Y. Si el discriminante es negativo, no hay ningún intersecto con el eje Y. Entonces, el tema del discriminante es lo mismo, ¿ya? Estas cosas son iguales entendiendo el cambio de signo, perdón, el cambio de eje entre lo que estaba en la variable X pasa a ser la variable Y. El tema de el signo de la A, si es que la A es positivo, volvemos al dibujo, si es que A es positivo, era una parábola que se abre hacia arriba, ¿no? Entonces va a ser una cosa así. En el caso de acá, si es que la A es positivo, una parábola horizontal con A positivo, ¿qué es lo que cree usted que debería hacer? Se tiene que mover hacia donde el eje me indica que es positivo, ¿sí? Acá el eje, como es positivo y la parábola es vertical, ¿para dónde está lo positivo en lo vertical? Está para arriba. Y acá la parábola horizontal tiene usted que moverse para izquierda o para derecha. Para la derecha, en los números A positivo, los números positivos se abren para allá. Entonces la parábola va a ser así. ¿Ya? Eso es una parábola con A positivo. ¿Bien? Y es viceversa. Si es que el A era negativo es porque la parábola se abre hacia abajo. Y en el caso de acá, el A negativo es porque la parábola se abre hacia la izquierda. ¿Ok? Son los simétricos. Y entonces ahí usted ya tiene toda la información que necesita, porque es lo mismo que antes, pero tiene que tener mucho cuidado en cambiar lo que haya que cambiar en las fórmulas, ¿cierto? El discriminante entonces se comportaba de una manera muy similar, y esto se comporta también de una manera muy similar, entendiendo que vertical es hacia arriba con el A positivo, horizontales con el A positivo es hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, dicho todo esto, ahora podemos intentar resolver un ejercicio, algún ejemplo para ejemplificar la idea. Y el resto ya usted va a poder hacerlo por su propia cuenta, ¿ya? Bien. Entonces, el ejemplo que ponen aquí en el PDF, lo mismo, le dice grafique, identificando el vértice, los interceptos con los ejes, etc. Haga todo el mismo trabajo de antes, pero ahora con una parábola que es horizontal.
que va a ser la x igual a menos y cuadrado más y más 2. Ya el mismo ejemplito que colocan ahí. Ok. Hay que hacer un trabajo muy similar. Entonces, ¿qué era lo primero que hicimos? Es identificar quién es A, quién es B y quién es C. A, el que acompaña al i cuadrado, es menos 1. B es 1 y C es 2, ¿cierto? El término libre. Ya, entonces, ¿qué sabemos desde ya? Primero, lo que vamos a hacer ahora, a continuación, es calcular el discriminante. ¿Ya? El discriminante es b cuadrado menos 4ac. ¿Cuánto me va a dar el discriminante? Va a ser 1 al cuadrado menos 4 por menos 1 por 2. ¿Cuánto da eso? 1 menos menos, queda un más, 8 me va a dar 9. El discriminante vale 9. Como es positivo, es porque hay dos intersectos. ¿Con cuál eje? Como la parábola horizontal, es porque hay dos intersectos con el eje Y. ¿Ok? Discriminante positivo es porque hay dos intersectos con el eje Y. Ya. Discriminante entonces vale 9. Lo vamos a dejar anotado por aquí, arribita, discriminante igual a 9. Ya. Y entonces, con todo eso, sabemos que el signo es negativo, por lo tanto la parábola se abre hacia la izquierda. Tiene dos cortes con el eje Y, eso es lo que sabemos a priori. Es horizontal, se abre hacia la izquierda porque esto es negativo y como esto es positivo tiene dos cortes con el eje Y. Entonces vamos con el vértice. El vértice era de coordenadas, ¿cuáles coordenadas? Menos el discriminante dividido por 4a, menos b partido por 2a, ¿no? Estas cosas estaban al revés en la parábola vertical. Discriminante ya lo tenemos, que es 9. 4 por menos 1 me queda menos 4. Y bueno, acá usted reemplaza los valores. Si reemplaza los valores, acá la b vale 1, la a vale menos 1. Reemplace los valores y le va a quedar 9 partido por 4, 1 partido por 2. ¿Ya? Esas van a ser las coordenadas del vértice. Y de nuevo, como usted ya tiene la información de que el discriminante es positivo, el A es negativo y tiene el vértice, usted ya puede esbozar el gráfico de la parábola, ya puede hacerlo, ¿sí? Solo que entender cuáles son los interceptos con los ejes, de nuevo, es porque me da la precisión del dibujo que voy a hacer. De todas maneras, hagamos el dibujo así como el esbozo del gráfico de la parábola. Una vez más, dibujamos el vértice. Entonces, en la coordenada de x nos movemos en 9 cuartos. 9 cuartos es, ¿cuánto es? 2, algo. 2,25 creo. Entonces, por aquí está el 1, por acá está el 2. Entonces, por aquí está 2,25. Y altura 0,5. ¿Ya? Por aquí está el vértice. ¿Ya? Más o menos va a estar por ahí. El vértice está ahí. Sabemos que la parábola se abre hacia la izquierda y efectivamente tiene dos cortes con el eje Y. Entonces va a ser una cuestión así, ¿no? El dibujo va a ser más o menos así. Se abre hacia allá. Bien. Y lo que queda restante entonces es calcular precisamente cuánto vale ese punto, que es el corte con el eje X, cuánto vale ese punto y cuánto vale ese puntito de allá. Que es lo que vamos a hacer ahora. Es lo único que queda pendiente. Luego usted ya puede dibujar, hacer el esbozo del gráfico con toda la precisión que corresponde. Vamos con el intercepto con el eje X. Ya que es, en el caso anterior era el ejercicio, en la parábola vertical, el intercepto con el eje Y era muy simple, pero es 0,c. Y acá es c,0, ¿no es cierto? Y entonces, como el c valía 2, el intersecto con el eje X usted ya sabe de inmediato que es 2,0. Y ahora, entonces, ¿qué es lo que queda pendiente? El intersecto con el eje Y. Intersecto con el eje Y, que es lo que tenía que hacer, usted resolverme la ecuación cuadrática, pero en la variable Y. Entonces, la ecuación cuadrática es esta cuestión igualado a 0. Es menos y cuadrado más y más 2 igual a 0.
Eso es lo que usted tiene que resolver ahora. ¿Cómo se resuelve eso? También puede factorizar. ¿Ya? Aquí también se puede factorizar. Por ejemplo, incluso lo que yo haría, yo personalmente lo que haría sería tomar esta cuestión y multiplicarla por menos 1. ¿Ya? Porque así me queda la i solita. Me queda i cuadrado menos i menos 2 igual a 0. ¿Sí? Ese menos pasa a ser más, ese más pasa a ser menos, ese más pasa a ser menos. Y acá al lado derecho 0 por menos 1 sigue siendo 0. Entonces, ¿por qué hago ese truco yo personalmente? Porque ahora la i cuadrada quedó sin nada al lado, ¿sí? Quedó como muy fácil de manipular. Y ahora esto lo puedo factorizar de la misma forma que hicimos antes. Usted se pregunta, ¿qué par de números multiplicados me dan menos 2 y sumados me dan menos 1? Va a ser una cosa así. Y paréntesis igual a 0. ¿Qué par de números multiplicados me dan menos 2 y sumados me dan menos 1? Que son... ¿Cuáles son? El menos 2 y el 1. ¿Sí? Efectivamente cumplen con lo de arriba. Bien, y entonces las soluciones van a ser los mismos numeritos que están acá, pero con los signos opuestos. ¿Ya? Desde aquí escribo entonces el i1 va a ser ¿cuál? 2. Y el i sub 2 va a ser menos 1. Ya ahí están las dos soluciones de la ecuación cuadrática. Y entonces, si me pregunta cuáles son los intersectos con el eje y, en conclusión, voy a escribir acá porque no hay más espacio en la pizarra, en conclusión van a ser los puntos de coordenadas. Como estamos en el eje y, no tiene coordenada en x, es decir, acá va un 0, 0,2 y 0, menos 1. ¿Ya? Esos son los intersectos con el eje y. Entonces ahí ya usted tiene toda la información que necesita para hacer el dibujo, ¿ya? Ubica estos puntos en el gráfico en el plano cartesiano, los dibuja esos puntos, dibuja ese punto, ubica el vértice como ya lo hicimos y luego une todos los puntitos, ya los 4. De modo que usted ya sabe que la parábola se abre hacia la izquierda y tiene efectivamente dos cortes con el eje y porque el discriminante era positivo, son esos dos. Y ahí usted puede ver gráficamente el dibujito en el PDF con mucha más precisión. Usted lo puede hacer a mano también, no le va a costar mucho. Y ya, eso es, ¿sí? Eso es. Entonces ahí usted ya tiene las herramientas para poder graficar cualquier parábola horizontal ahora. Es muy parecida a la vertical, teniendo muchos cuidados con las formulitas donde antes era X y ahora Y, y viceversa, ¿no? Por lo tanto, usted ya puede responder y tratar de hacer por su propia mano los ejemplos que vienen después. Ejemplo 2, ejemplo 3. Y resolver los ejercicios que aparecen al final del PDF, ¿sí? Que son, en realidad son 9. En esos ejercicios tiene que identificarme, porque no se lo indican, si es que es una parábola vertical o horizontal, ¿sí? En el ejercicio al final, eso es una gracia que tiene que saber de antemano si es vertical o horizontal, ¿sí? Dependiendo de la fórmula, si es que es así o es de la otra manera como vimos antes. Primero tiene que saber eso. Y segundo, yo luego ya se tira con toda la información del vértice, de los intersectos con los ejes, saber el discriminante, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Hasta aquí entonces el tema de la parábola. Vamos a quedar acá. Y ya. Nos vemos entonces la próxima clase. Cuídense, que estén muy bien. Adiositos.